a la iglesia multiplicarnos. Fructifiquen, maduren, para que te multipliques, para que Santiago sea lleno de la gloria de Dios, para que ejerzamos autoridad sobre toda la República Dominicana. Tenemos que tener solidaridad, debemos multiplicarnos. Es un llamado de Dios, es un grito del cielo a la iglesia, que la iglesia fructifique para que se multiplique, que la iglesia proclame las verdades de Cristo, que la iglesia proclame el mensaje de liberación, que hay perdón de pecados, que hay esperanza en Cristo, que no todo está perdido, que Cristo viene y viene a establecer un reino de justicia, un reino de equidad, un reino de poder. Éxodo capítulo 1, verso 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Diga conmigo, se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Toda la tierra de Egipto se llenó del pueblo de Israel. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Un reino en medio de otro reino. El reino de Israel viviendo en medio del reino de Egipto. Un reino que descendió a Egipto con 70 personas, y en menos de 2 años eran más de 2 millones de habitantes. Un reino que empezó pequeño, pero que se multiplicó y se hizo más fuerte que lo que estaban allí. Egipto representa el mundo. El faraón se representa por Satanás. El pueblo de Israel es representado ahora en estos tiempos por la iglesia. Empezamos pequeño, 12 hombres, pero somos un reino, el reino de Dios que habita en medio de otro reino. Pero ellos reconocen que nosotros somos más fuertes. Ahora pues, seamos sabios, dijo el faraón, para con ellos o para con él, para que no sé. ¿Cuál es el miedo de Satanás, del faraón? Que nos multipliquemos. Lo que Satanás teme es que te multipliques. Y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestase con sus cargas, y los pusieron a trabajar duramente. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenajes de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimía, tanto más te oprime el diablo. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos están aquí? Cuanto más te oprimen, más. Me empujaron con violencia para que cayese, mas Dios me levantó porque Él sostenía mi mano. Tanto más se multiplicaba y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba, miren qué nombre, señores, Cifra y Fuá. Aquí Fuá es cuando se va la luz.
Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Usted sabe por qué? Porque los hijos llevan la simiente. Y los hijos representan a todo hombre y toda mujer que carga una palabra de Dios. Por eso el que carga una palabra, el faraón quiere. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por favor, subrayen y vean cómo es enfático el relato bíblico en la palabra multiplicarse. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Amén. Verso 22, está bien. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el libro de Génesis capítulo 1 dice que Dios en el principio creó el mundo espiritual, los cielos y la tierra. El mundo terrenal y el mundo espiritual. En el capítulo 11 de Hebreo dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dios creó este mundo material como una copia del mundo espiritual. Incluso el tabernáculo de Moisés es una copia exacta del tabernáculo del cielo. En el cielo hay animales, ríos, mares, árboles, metales preciosos, al igual que la tierra. Pero como no había una copia de Dios, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Del modo que Dios tenía autoridad sobre el mundo espiritual y le concedió, le delegó la autoridad al hombre sobre el mundo material. El hombre estaba ahora también sometido a Dios, porque él no podía tener autoridad si no estaba sometido a la autoridad divina. El hombre dirigía la creación. Pero Dios, cuando creó el mundo espiritual y el mundo material, fíjense que dice la palabra en Génesis 1:1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Vacía de su presencia, en desorden total. Cuando leemos los primeros versos del libro de Génesis capítulo 1, vemos a un Dios no creando, sino colocando todo en su lugar. Dios coloca lo seco en un lugar y lo llama tierra, y coloca las aguas en otro lugar y lo llamó mares. Cuando nosotros vamos a un lugar y vemos que todo está fuera de la posición o de la ubicación correcta, porque cuando tú entras a una casa y ves que el plato de comida, en vez de estar en la cocina o en el fregadero, está en la sala, la media del marido está en la cocina, una ropa interior está en un baño, y tú notas que los calzados están en la sala, entonces tú dices: esta casa es un desorden, porque todo está fuera de su lugar. ¿Qué hace Dios? Que empieza a colocar todo en su lugar. Los mares donde deben estar los mares, y los continentes donde deben de estar los continentes. Dios empieza a ordenar la tierra. También cuando nosotros llegamos a un lugar y tú quieres saber cuál es la agenda, tú le preguntas a la persona cuál es el orden de la actividad y te entrega la agenda. Entonces, orden tiene que ver también, no solamente tiene que ver con ubicación, tiene que ver con tiempo. Tiempo. ¿Y qué hace el Señor? Que dice que dividió el tiempo. Dice que a la luz llamó día y a la oscuridad llamó noche. Dios empezó a dividir los tiempos, a ordenar.
Cuando tú vas por la calle y cuando alguien, un agente de tránsito te detiene y te dice, deme la licencia, y tú le das la licencia, deme los papeles, la matrícula del vehículo, y como usted es cristiano, está en orden y lleva todo en orden, usted le da la matrícula del vehículo, deme su seguro, mire el seguro. ¿Qué le dice la agente de tránsito? Puede irse, usted está en orden. Entonces, orden también no solamente significa ubicación, significa tiempo, pero también significa estar sometido a la autoridad. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo con la creación? Colocando todo en su lugar, dividiendo los tiempos, pero sometiéndolo bajo su autoridad. Entonces Dios primero ordena y después empieza a crear. Dios no puede crear ni fructificar nada en tu vida si primero no lo ordena. Dios primero te ordena y después te fructifica. La gente quiere fructificar, pero no se quiere Primero viene orden. Dios primero te ordena. Dios no puede restaurar tu matrimonio si tú estás cumpliendo el rol de tu marido y tu marido hace el rol de la mujer. Hay que ordenar la casa. Dios no te puede prosperar si tú tienes gusto de champán y bolsillo de Maví. Dios primero te ordena y después te fructifica. Ahora, Dios ordena todo y Dios empieza a crear. A la tierra le da orden de producir los árboles, la flora. A los mares le da orden de producir los animales marinos, las aves del cielo. Dios empieza a crear basado como fundamento el orden que Él ha impuesto. Ahora, miren esto. Cuando Dios creó el mundo espiritual, no le impartió ni le comunicó el poder de la multiplicación. Porque los ángeles no se multiplican. Recuerden que Jesús les dijo a los saduceos que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Nunca ustedes verán a un ángel casándose con una angelita para tener angelitos. Por eso Satanás no se puede multiplicar. Ellos son ángeles caídos. Pero cuando Dios creó el mundo material, Dios le comunicó la capacidad de multiplicarse. Y le dijo a los árboles, multiplíquense. Y le dijo a los animales, pueden multiplicarse. Y le dio la capacidad al hombre de multiplicarse. Por eso Satanás quiere entrar en el mundo terrenal para obtener lo que él no tiene. El poder de la multiplicación. En Génesis capítulo 1, verso 28, dice esta palabra: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sobyugadla y señoread. 4 cosas Dios le estaba impartiendo al hombre. Fructifica, madura, crece, ten mayor intimidad conmigo, crece espiritualmente, madura, fructifica los frutos del Espíritu, que es amor. Y del amor proviene la paz, la benignidad, la paciencia, la fe. ¿Qué hizo Dios? Fructifica. Y después que fructifica, multiplícate. Y después que te multiplica, llenad la tierra. Y después que llene la tierra, ejerce autoridad. 4 cosas Dios le instruyó y le asignó al hombre. Fructifica, diga conmigo, fructifica, multiplícate, llena la tierra y ejerce autoridad. Empodérate. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Primero tomó a los 12 apóstoles y los formó, los fructificó. Y después que los preparó, le dijo, ok, ya están fructificados,
ya están lavados por el agua de la palabra. Ahora, id a todas las naciones, primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta los fines de la tierra, y multiplíquense. Id y predicad el evangelio. Id y haced discípulos. Multiplíquense, llenen la tierra de la gloria de Dios y vengan y ejerzan autoridad, porque cuando Cristo venga en su parusia, en su segunda venida, usted no va a venir como alguien que viene solamente a adorar a Dios. Ustedes son los reyes de Dios y los que van a ejercer autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Mírenme aquí. Fructifiquen para que se multipliquen. La niña que su aparato reproductivo está todavía en estado de formación, aún no ha fructificado. Pero cuando esa niña crece y madura, entonces ya estará preparado para multiplicarse. Multiplícate. Fructifica para que te multiplique. Primero hay que fructificar para poder multiplicarse. Porque hay un principio de multiplicación que todo se reproduce según su género. Un carnal se multiplica en otro carnal. Pero un hijo de Dios pare un hijo de Dios. Un gato se reproduce en gaticos. Un perro en perritos. Una yegua en caballitos. Y un carnal. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes recorréis mar y tierra para ser discípulos, prosélitos, y los hacéis doblemente más hijos del diablo que ustedes. Por eso es importante primero formarse. Porque de acuerdo a lo que yo soy, yo me imparto y me multiplico. Hay que formarse, hay que fructificar para que lo que se multiplique, lo que salga de mí, que es imagen de lo que soy. Porque la iglesia es la extensión del pastor y los discípulos la extensión del discipulador. Sea bueno porque yo soy correcto. Fructifica para que te multipliques, para que llene la tierra, para que ejerza autoridad, para que seas empoderado. No estamos empoderados porque no llenamos la tierra, y no hemos llenado la tierra porque no nos hemos multiplicado, y no nos hemos fructificado porque no hemos fructificado. 4 cosas. Cuando Adán, dice la palabra que no se halló para Adán ayuda idónea, y no se halló fue porque lo buscó. Pero no se halló ayuda idónea, ¿para qué? ¿Ayuda para qué? Para fructificar, para multiplicarse, para llenar la tierra y para ejercer autoridad. El problema de Adán fue que buscó afuera lo que él ya tenía adentro. Oye bien claro, tú no necesitas para multiplicarte. Las iglesias no necesitan para multiplicarse que venga alguien de afuera. Con lo que están adentro, Dios va a hacer la obra. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Existimos con un propósito: multiplicarnos. Mírenme aquí, por favor. Multiplicarse no es una opción, es una necesidad. Hay que multiplicarse. Alguien dice: pastor, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Los dos son importantes, cantidad y calidad. Tenemos la orden divina de multiplicarnos. En estos días estuve pensando cuando yo trabajaba en zonas francas.
Y en zonas francas había muchas líneas de producción. Recuerdo que había un supervisor que no era muy productivo, que digamos. Y recuerdo que él un día me dijo: ingeniero, la meta era 1000 pantalones diarios. Ellos tenían que producir 1000 pantalones diarios. En la mañana, a las 7:30 de la mañana, colocábamos todas las piezas cortadas al inicio de la línea, porque al final del día tenía que sacar o producir 1000 pantalones. Pero él apenas producía 200, 300. Y él un día me llamó y me dijo: mire ingeniero, mira cómo está mi línea de producción, limpia, organizada, no hay cúmulo en ningún lugar, todo está tan limpio. Digo: sí, todo está tan organizado. Digo: sí, es verdad, vamos a quebrar organizadamente. Usted no le puede decir a un dueño de empresa, si usted es vendedor: mire, la meta son 1.000.000 de pesos, vendí 100.000, pero mire mis facturas, lo bien hechas que están. Mire cómo cumplo todo, tengo todo mi trabajo, todas mis labores, todos mis reportes son bien organizados. Lo van a despedir. Porque la iglesia fue creada para multiplicarse. Hay un llamado de Dios a la iglesia: multiplicarnos, fructifiquen, maduren, para que te multipliques, para que Santiago sea lleno de la gloria de Dios, para que ejerzamos autoridad sobre toda la República Dominicana. Ese es el llamado de Dios a nuestras vidas: fructificar para multiplicarnos. La cantidad sí importa. Importa. El cielo tiene que ser lleno de las vidas y de las almas que Dios ha destinado en su propósito eterno. Que nuestra familia sirva a Jehová. Que nuestra ciudad sea secuestrado por la gloria de Dios. Sí importa los números. Es fácil para nosotros, después que somos salvos, después que somos rescatados, después que hemos sido redimidos, decir: el número no importa, y los demás que vayan al infierno. Sí importa. Amor por las almas perdidas, solidaridad por un mundo que se pierde. Tenemos que tener solidaridad, debemos multiplicarnos. Es un llamado de Dios, es un grito del cielo a la iglesia. Que la iglesia fructifique para que se multiplique. Que la iglesia proclame las verdades de Cristo. Que la iglesia proclame el mensaje de liberación. Que hay perdón de pecados. Que hay esperanza en Cristo. Que no todo está perdido. Que Cristo viene y viene a establecer un reino de justicia, un reino de equidad, un reino de poder. Multiplíquense. Dios está llamando a la iglesia a multiplicarse. Dice la palabra que Dios le dio la misma promesa a Abraham. Y le dijo: Abraham, sal de Ur de los Caldeos, y tu mujer que es estéril, Sara, yo voy a hacer que su vientre se fertilice, porque naciones y reyes saldrán de ella. Pero tú tienes que salir de Ur de los Caldeos. Mientras estamos en Ur de los Caldeos, nuestros vientres están estériles. Hay que salir de las formas humanas. Hay que salir de esas estructuras que nos hacen sentir seguros, de esos caparazones, de esas estructuras mentales y patrones de conductas. Hay que salir de esa recámara, hay que salir de la cueva. Hay que salir de esos patrones, de esos moldes humanos que te hacen sentir segurito en Ur de los Caldeos. Pero Dios te dice: sal de ahí y depende de mí, confía en mí, lánzate, predica, porque te vas a multiplicar.
Dios le dijo a Abraham: Abraham, te multiplicaré, te fructificaré, ejercerá autoridad. Las mismas palabras, los mismos elementos de Génesis capítulo 1. Y de Abraham se impartió el legado de la promesa a Isaac, y de Isaac a Jacob. Jacob tuvo dos esposas, Raquel y Lea. Raquel era estéril, pero Lea era fértil. Lea sabía que en su vientre estaba el cumplimiento de la promesa. Y empezó a parir. Y empezó a parir. Porque ella tenía que parir, porque estaba gestando las tribus que iban a componer la nueva nación donde se iba a recibir el Mesías príncipe. Y miren esto: cuando ella vio que dejó de parir, ella dijo: dejé de parir, porque tuvo 4 hijos. Y después de Judá dice la palabra que dejó de parir. Dijo: pero el reino no se puede detener conmigo. Hay gente que se le terminó su tiempo, porque todos tenemos un tiempo para fructificar, pero no se atreven a ceder. Prefieren que la estructura muera con ellos. Y ella le dijo: le di mi y dice que ella tomó su sierva Silpa y le dijo: Silpa, el reino se ha multiplicado en mí. Ya yo no estoy pariendo, ahora pare tú para el reino. Mientras Raquel le entregó su sierva Bila para competir, porque hay gente que se multiplican para competir, pero hay otros que paren para la expansión del reino. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Yo no sé si alguien está recibiendo, o es que están recibiendo tanto que están meditando en el corazón. Y dijo Dios: por cuanto entregaste a tu sierva Silpa para la extensión del reino, yo reactivo tu vientre. Y Dios reactivó el vientre de Lea y se multiplicó y dio a luz a Isacar, que significa galardón. Fructifiquen, multiplíquense, porque la autoridad viene por la multiplicación. Dice la palabra que un señor se fue y dio minas. Oigan esto: le entregó una mina a cada uno. Y alguien dijo: Señor, me entregaste una mina, que era una cantidad específica de dinero, y he producido 10 minas. Y el Señor le dijo: por cuanto produciste 10 minas, te doy autoridad sobre 10 ciudades. Y tú me diste una mina y produje 5, autoridad sobre 5 ciudades. Y tú, Señor, yo sabía que tú no ciega donde no sembraste, recoge donde no esparciste, y lo escondí. Sal fuera. Lo que Dios ha depositado en ti es muy glorioso para que se muera contigo. Tiene que multiplicarse. Tiene que multiplicarse. Todo esto que he dicho es para concluir con el Éxodo capítulo 1, que dice: y vio Satanás, el faraón, que el pueblo se multiplicó y que era más fuerte que ellos, y sintieron miedo. Y el faraón, faraón, se reunió con sus secuaces, o Satanás con su demonio, y digo: hagamos un plan. Vamos a entretenerlo y a darle duro trabajo. Vamos a darle empresas. Vamos a hacer lo que se gradúen de ingenieros, médicos, y estén tan cargados de trabajos que no tengan tiempo para multiplicar. Vamos a colocar celulares o teléfonos inteligentes en sus bolsillos para que pasen todo el tiempo chateando y mirando y entrometiéndose en lo que no tienen que meterse. Ya no tendrán que salir de sus hogares para ver una película en el cine. Se lo vamos a colocar en su celular o en su iPad, en su tableta, para que se entretengan en su casa. Le vamos a dar duro trabajo. Vamos a hacer que tomen un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos,
trabajo, que trabajen, y lo vamos a poner duras cargas sobre ellos para impedir que se multipliquen. Pero nosotros estamos aquí y decimos como Pablo, reconocemos sus artimañas y creemos y decimos, aunque el diablo nos imponga pesadas cargas, vamos a multiplicar. Vamos a entretenerlos. Vamos a colocar muchas actividades. Vamos a hacer que sus escuelas hagan un prelanzamiento, una pregraduación, una graduación, una qué sé yo cuánto. Vamos a entretenerlos con muchas actividades, reuniones de vecinos, reuniones de esto, un club aquí, un club allá, actividades acá. Vamos a hacer muchas cosas para desenfocarlos, para entretenerlos. Vamos a ponerle pesadas cargas. Porque él tiene miedo. Porque tú tienes algo que él no tiene aparte de Cristo. El poder de Nos vamos a multiplicar. Nos vamos a multiplicar. Saldrán iglesias, saldrán ministros, saldrán apóstoles, saldrán evangelistas, saldrán hombres de Dios que proclamarán las verdades de Cristo. Nos vamos a multiplicar. Los pondré a entretenerse. Los pondré a discutir iglesias con iglesias, pastores contra pastores, bautistas contra pentecostales. Los que creen en el rapto y los que no creen en el rapto. Los que creen en las lenguas y los que no creen en lenguas. Los pondré a pelear unos con los otros. Porque hay gente que se han autoproclamado defensores de Cristo, al igual que Pedro, y están tomando la espada de la palabra para arrancar orejas. Pero Jesús tomó la oreja y se la colocó a Malco y le restauró la oreja. ¿Cuál es tu ministerio? ¿El ministerio de cortar cabeza o el ministerio de restaurar orejas? Hay gente que lo único que hace en el Facebook es atacar a los pastores, atacar a los ministros. Oye, deje de estar arrancando cabeza, que tú no eres Pedro, porque el que espada mata, a espada muere. Lo tuyo es predicar de Cristo. Lo tuyo es hablar que hay esperanza en la cruz. Lo tuyo es la esperanza del Calvario. Los pondré a pelear. Me estoy imaginando al faraón con sus secuaces, sus esbirros, como dice mi hermano Mario Fernández. Satanás con sus demonios. ¿Qué vamos a hacer? Porque están creciendo demasiado. Ya son más fuertes que nosotros. Ay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle prosperidad. Vamos a que, vamos a que consigan trabajos que tengan que trabajar 60 horas. Para que no vengan a la iglesia. Para que no vayan a las células. Para que no prediquen la palabra. Y estarán tan cansados que el domingo será el único día para descansar. Y cuando vengan a las iglesias están tan agobiados que se sentarán en la iglesia y no van a escuchar el mensaje. No lo van a escuchar porque lo que están pensando es en la paila de yuca que dejaron en su casa o en el problema que tienen que resolver mañana. Están pensando en el montón de ropa que tienen que lavar porque están tan ocupados que el domingo es para lavar la ropa, para planchar la ropa y para preparar la familia porque mañana hay que ir al colegio. Los pondré a llevar a sus hijos al colegio y en la tarde a una escuela de música. Y después a una tarde de té para hablar de las vanidades. Y los rodearé de mujeres nariz parada que van a estar diciendo:
¿Cuánto me gustó el último Mercedes-Benz que compramos? ¿Sabes que compramos una casa en Punta Cana? Y tengo otra casa en Casa de Campo. ¿Y cómo te fue en tu viaje? Los voy a entretener. ¿De qué te sirve? Al que Dios lo prosperó y le dio casa, Dios lo bendiga, no estoy en contra de eso. Pero ¿de qué le sirve a un hombre tener una casa en Casa de Campo si no tiene una choza en el cielo? Hay que predicar de Jesús. Hay que predicar de la salvación. Hay que predicar de Cristo. Hay que multiplicarse. No es una opción, es una necesidad imperante. Fructifica para que te multiplique, para que llene la tierra, para que ejerza autoridad. Póngase sobre sus pies. El número no importa. Lo importante es la calidad. No, lo importante es la calidad y la cantidad. Sí importa. Sí importa. Es tan importante el número que hay un libro que se llama Números. Sí importa. Llenen la iglesia. Llenen la iglesia de rameras convertida a Cristo. Quiero ver los drogadictos predicar el evangelio y proclamar que Cristo salva. Quiero ver a los homosexuales transformados, casados, teniendo hijos y diciéndole a la República Dominicana que la homosexualidad es un pecado y que Cristo puede cambiarlo. Que amamos a los homosexuales, pero no estamos de acuerdo con su vida. La homosexualidad es un pecado, como es la mentira, como es el adulterio, como es la fornicación, como es el robo. Amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. Necesitamos llenar la iglesia de homosexuales arrepentidos y transformados. Necesitamos llenar la iglesia de gente pecadora que ame a Dios porque han sido cambiados. Necesitamos llenar la iglesia de familias disfuncionales restaurados por el poder de Jesucristo. Sí importa. Sí importa, multipliquémonos. Hay mucho pueblo de Dios allá afuera. Cada silla vacía es una cuna vacía. Cada silla, miren, enciéndeme las luces. Enciéndeme las luces, por favor. Miren la silla vacía. Esos son cunas. ¿Quiénes lo van a llenar? Ustedes. ¿Quiénes tienen vientre? Ustedes. Ustedes son los que van a llenar las cunas de la iglesia. Satanás no puede multiplicarse, pero nosotros sí podemos hacerlo. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Vamos a multiplicarnos. Pueden apagar las luces ahora. Cada silla es una cuna de Dios para que usted lo llene. Yo esto lo dije una vez y yo recuerdo que tuve una pareja de amigos donde tenía un hijo y todo el amor y todo el cariño fue ese hijo. Y el hijo ya tenía 4 o 5 años cuando nació su hermanito. Y ese niño, cuando vio que ya la atención estaba dividida, empezó a tener gestos de un niño y empezó a mamarse el dedo. Empezó a tener ciertas niñadas que ya supuestamente él ya lo había pasado. ¿Qué pasó con ese niño? Tuvo una crisis de atención. Él quería que la atención que le daban a su hermanito recién nacido se le devolviese a él. ¿Y sabes qué? Eso pasa en la iglesia.
Porque hay montones de cristianos que tienen 10, 15 y 20 años, que lo que están pensando es: ¿por qué el pastor no me llamó? ¿Por qué los ancianos no me llaman? A mí se me murió la tía abuela de un primo segundo que yo tengo y nadie me llamó. En esta iglesia no hay amor. Cuando debemos estar pensando y enfocándonos no en nosotros, porque ya usted está salvo, sino en aquellos que aún necesitan la esperanza salvadora. Todos nosotros enfoquémonos no en los que vinieron, sino en los que faltan por venir. Los que vinieron, ámelo, restáurelo. Pero si ya usted está firme en Cristo, ya usted está salvo. Ya nació de nuevo. Mire que no caiga, claro está. Mire que no caiga. Pero el enfoque de los maduros, de aquellos que ya tenemos años, que han pasado sobre nuestras vidas todo tipo de viento, de sismo, terremoto, crisis, desierto. Yo he pasado más de 40 desiertos en mi vida. Ya el diablo sabe que no me puede mover. Pero ahora hay que orar y amar a los recién nacidos. Porque un niño es frágil, es vulnerable. Y con ellos hay que tener cuidado. La fragilidad de ese niño, de esa niña, de cualquiera, no es la misma de un adulto. Los niños son frágiles y hay que tener cuidado con ellos, amarlos, porque la multiplicación no es una opción, es una necesidad imperante. Yo soy un